Bienvenidos a Eureka, amigos. Otra clase sin preparar. Ahora quiero hablar un poquito de cuántica y bueno, eh, hemos llegado un poco en la parte que ha sido más histórica, más formal de Eureka, pues esta formulación típica de los sistemas físicos en términos mecánicos, en donde hablamos de la fuerza como el cambio en el tiempo, pues de la cantidad de movimiento, ¿no? Y esto simplificando cuando no tenemos una masa que depende del tiempo, entonces si aquí tenemos una masa que no depende del tiempo, entonces esto queda como masa este, por aceleración o como la masa por la segunda derivada de la posición. Entonces esta es una formulación que está hecha en ecuaciones diferenciales ordinarias porque son derivadas no totales de segundo orden, ¿no? Y en esta formulación eh, hay que recordar que esto no es la segunda ley de Newton, este es el modelo matemático. La segunda ley de Newton es un enunciado donde nos habla acerca de las partículas masa, nos habla acerca de los cambios del tiempo, nos habla acerca de este concepto de fuerza, que eventualmente lo hacemos más grande a la idea de un campo de fuerzas. Entonces pensamos en una región del espacio que podríamos cuadricular y nos preguntamos en cada uno de estos puntitos cuál sería la magnitud y dirección que llevaría una fuerza. Hay que saber de qué fuerza estamos hablando y esta fuerza cómo afectaría a esta partícula masa si yo la pusiera aquí. Y entonces puedo calcular pues el cambio de segundo orden de su posición, es decir, su aceleración. Entonces esa es la formulación típica, digamos, mecánica a la Newton, pero un poco lo mismo podemos decirlo en una formulación de energía, en donde pensamos que la energía pues es igual a una composición de lo que llamaremos la energía cinética más la energía potencial. Y esto es interesante porque la energía cinética pues está dada por la cantidad de movimiento. Entonces normalmente esto es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y esta energía potencial pues depende de qué potencial estemos hablando, ¿no? Hay que recordar que las fuerzas siempre las podemos poner en términos de menos el gradiente de un potencial. Entonces depende de la identidad de este potencial, pues entonces qué vamos a poner aquí, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un potencial gravitacional normal, pues aquí podremos hablar, por ejemplo, eh, de mg por h, ¿no? Un potencial gravitacional. Entonces podemos tener esta formulación también en términos de energía y esto se vuelve interesante cuando, eh, cuando digamos, eh, empezamos a tratar de entender qué es una partícula, ¿no? Entonces, platicamos un poquito de este experimento donde yo tengo un cañón de electrones, de alguna manera me las ingenio para tener algo así, y digamos que pongo una barrera en donde hay algo que podemos llamar una rejilla, y pongo aquí un blanco y veo qué es lo que pasa acá, entonces me pregunto cómo se comporta este electrón acá y se va a comportar como si fuera una partícula. Pero si hago el mismo experimento, pero en lugar de tener una rejilla, tengo dos rejillas, tengo el cañón de electrones y me pregunto qué es lo que pasa acá, acá se comporta como una onda. Entonces, esto fue pues un contratiempo muy fuerte para la formulación de Newton porque pues esta formulación de Newton, bueno, esta formulación de la mecánica está, o de la formulación de la física está muy bien para hablar de qué, pues de partículas masa, ¿no? Pero no está tan buena para hablar de ondas. Esta de acá, por ejemplo, pues está mejor como para hablar de ondas. Entonces, porque habla más bien como de la energía que transportan las ondas. Entonces la gente empezó a pensar cómo podremos utilizar esta descripción en términos de energía, más este hecho de que a veces las partículas, como los electrones, a veces se comportan como partículas y a veces se comportan como onda, dependiendo del contexto experimental en el que se están siendo observadas. Entonces, bueno, ahí hay que resaltar que en este tipo de sistemas físicos, como las partículas muy pequeñitas, ya no tiene sentido preguntarse qué es, o sea, la ontología del electrón, qué es el electrón, ya no tiene sentido. Lo único que tiene sentido es preguntarse qué es el electrón en un experimento de una rejilla o qué es el electrón en un experimento de dos rejillas, de tal manera que la ontología correcta aquí no es electrón, sino una especie de combinación, digamos,
electrón, coma, contexto experimental, ¿no? Entonces, esto es la ontología correcta. Pero bueno, ahorita vamos a dejar eso de lado. Y entonces a esta ontología de contextual de Broglie le llamó el principio de dualidad onda-partícula. Y entonces él propuso que pues, se podía asociar una longitud de onda. Acuérdense que las ondas las podemos caracterizar pues por su longitud de onda. ¿Cuántas veces lo hace? Pues sería su frecuencia y por su amplitud, ¿no? Entonces, de Broglie lo que dijo es que uno puede, cuando la partícula se comporta como una onda, uno le puede hacer pues una longitud de onda y eso va a estar dado pues por una constante que llamamos la constante de Planck entre el momento, ¿no? Aquí esto sigue siendo masa por velocidad. La constante de Planck hay que recordar que pues es algo que va como, pues no sé, 6 punto algo por 10 a la menos 30 y algo, ¿no? Y entonces uno, bueno, pues lo puede poner en términos de la longitud de onda, pero es más usual hablar, por ejemplo, de K, como 2pi entre lambda, y también es más, entonces podemos poner el momento como hk entre 2pi, y esta constante de h, perdón, esta constante de h entre 2pi, a esta la llamamos h barra, y entonces el momento de una partícula en este contexto pues estaría dado por h barra por k, ¿no? Entonces, bueno, esto se vuelve interesante porque pues podemos empezar a hacer lo que hacemos en matemáticas, ¿no? Mandamos nuestra sonda, nuestra nave espacial, nuestro Voyager mental a los confines del universo de posibilidades de ideas, ahí donde probablemente nuestra intuición ya ni siquiera funciona, y lo mandamos a que explore, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos pensando pues que tenemos ondas, ¿no? Y entonces uno puede escribir estas ondas pues en términos de una ecuación de onda de este estilo, ¿no? Va a depender de la variable x, del tiempo, y uno la puede construir como la amplitud a, y algo que oscila siempre lo podemos construir en términos de, pues de cosenos, ¿no? De kx menos omega t. Normalmente así podemos escribir una onda, pero es más útil para muchos casos hacerlo en lugar de solamente con coseno, pues hacerlo con una exponencial imaginaria, donde esto me queda a por coseno de k omega, no, kx, sí, menos omega t, más y seno de kx menos omega t. Entonces tenemos una parte real, una parte imaginaria, y entonces esta cosa, porque acuérdense que esta tipo de exponencial siempre se puede escribir como coseno de phi más y seno de phi. Entonces aprovechamos esta identidad que hemos puesto aquí y entonces podemos hablar de la ecuación de onda de una partícula. Por supuesto, ya cuando queramos tener, estamos aprovechando un poco la nomenclatura de los números complejos, tendremos que, estoy suponiendo que ustedes saben algo acerca de números complejos, ¿no? De tal manera que, bueno, pues aquí estamos hablando de la parte real de un número complejo, psi, pues la función de onda. Aquí estaremos hablando de la parte imaginaria de psi, y entonces, bueno, esto representa una especie de vector, ¿no? Este sería el ángulo phi, igual a kx menos omega t. Esta distancia de aquí a acá pues sería la amplitud, y entonces pues lo que nos preguntamos es cómo rota este vector, y eso cuando tomamos solamente la parte real pues nos da la onda, ¿no? Este tipo de señal coseinodal. Entonces, bueno, pues uno puede agarrar pues esta estructura o esta formulación de energía como la energía cinética más la energía potencial, que es un tipo de enunciado de conservación de la energía, de conservación de la energía en un comportamiento clásico. Entonces, podemos tomar esa idea
de conservación de la energía, y luego hacemos una operación mental que no sé cómo llamarle, pero lo voy a llamar producto, o vamos a decirlo, probablemente no es el nombre técnicamente correcto, pero voy a llamar, lo convolucionamos con el principio de dualidad onda-partícula. Y entonces eso pues más o menos nos quiere decir algo acerca como que quiero calcular la probabilidad algo así como la probabilidad de que el sistema se comporte eh, tipo, tipo partícula por la probabilidad de que el sistema se comporte tipo onda. ¿Sale? Entonces, esta idea de mezclar la conservación de la energía con el principio de dualidad onda-partícula significa algo así como tratar de calcular la probabilidad de que el sistema se comporte como tipo partícula y que se comporte también como onda, ¿no? Porque pues, está comportándose de cualquiera de las maneras. Entonces y pues es una especie de, de probabilidad de A y B, y entonces sabemos que es la probabilidad de A por la probabilidad de B para un caso simple, y entonces eso es lo que estoy tratando de decir acá, ¿no? Entonces, de cierta manera, voy a agarrar esta formulación de conservación, así, y lo voy a convolucionar con la idea de onda, y entonces, pues eso me queda, eso me da W psi, WK psi más WP psi, ¿no? La energía total por la característica ondulatoria es igual a la cantidad de energía cinética de la partícula por una característica ondulatoria más la energía potencial de la partícula por una característica ondulatoria, donde esta psi pues está dada justamente por una ecuación de onda de este estilo, a e a la i kx, sí, kx menos omega t, ¿no? Entonces, esto lo estoy haciendo así porque pues en nuestra sonda pues estamos tratando digamos, de anclarnos a algunas cosas conocidas, en este caso conservación de la energía, esta nueva característica de Broglie de principio de dualidad onda-partícula, y pues estamos tratando de ver si mezclando las cosas desde una perspectiva lógica que sea matemáticamente digamos, plausible, que no rompa ningún tipo de planteamiento matemático fundamental, podemos llegar a algo útil, ¿no? Podemos llegar a alguna formulación útil. Entonces, bueno, hacemos eso y y luego, ¿qué queremos hacer? Déjenme pensar un segundo. Pues luego queremos... ok. Pues siempre... Bueno, es que a lo mejor no les queda claro por qué siempre... Bueno, pero en esta formulación a la Newton, ¿no? En donde tengo segundas derivadas, estas segundas derivadas resulta ser que son una estructura matemática que se repite consistentemente en un montón de leyes físicas. No creo que lo comentamos, de hecho, en el Eureka anterior, cuando hablamos de el principio de mínima acción, ¿ok? Y de que probablemente esta estructura que cuando se generaliza a muchas dimensiones es el laplaciano, y que este laplaciano significa algo así como el promedio espacial, que este operador matemático que significa promedio espacial, o interpretado físicamente algo así como localidad física, es decir, que la física de este sistema está caracterizada por ser local, ¿no? Estoy viendo puros efectos locales. Está muy representada en un montón de las leyes fundamentales de la física, y entonces pues va a ser natural que tratemos de calcularle este operador laplaciano pues a esta cosa que estamos construyendo rara, en donde convolucionamos en la conservación de la energía y el principio de dualidad onda-partícula, pues
pues lo que se nos ocurre de inicio pues es tratar de calcularle esto que normalmente hemos visto en todas las leyes de la física, ¿no? Y pues ahora sí que vamos a ver qué sale, ¿sale? Entonces recordemos que el laplaciano pues es está dado por las segundas parciales. Si fuera una sola dimensión, pues entonces solamente por esta, ¿no? Este es el caso unidimensional. Y entonces vamos a sacar el laplaciano de psi, y entonces el laplaciano de psi pues es la segunda derivada con respecto de x de psi x t, y eso pues es la segunda derivada con respecto de x, pues de esto que escribimos, de a y a la kx menos omega t, ¿ok? Y bueno, entonces esto pues lo podemos empezar a operar. Entonces empezamos a derivar de este lado, y entonces nos va a quedar i cuadrada, k cuadrada, a, ¿qué otra cosa? No, la e queda, y a la kx menos omega t. Y entonces, bueno, este de aquí sabemos que esto es un menos 1, entonces es un menos 1. El k cuadrada va a quedar, y esto otra vez vuelve a ser psi. Entonces esto me da menos k cuadrada por psi. Entonces el laplaciano de psi es esta estructura que está acá. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué queremos hacer? Pues saber qué es k cuadrada, ¿no? Entonces, ok. Entonces, vamos a pensar que k cuadrada... Uy, una hormiga. Vete para allá, hormiga. Vete. Así fue. Ok. Entonces, bueno, más bien k de inicio, pues está dada por p entre h barra. Entonces, k cuadrada va a ser p cuadrada entre h barra, cuadrado. Y si sustituimos qué significa la p, entonces k cuadrada pues va a ser 2m. Bueno, hay que recordar que la energía cinética pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y que el momento es masa por velocidad. Entonces la velocidad es masa entre p, y entonces la energía cinética está dada por un medio de p cuadrada entre m, o al revés, p cuadrada está dada por 2m, la energía cinética. Y entonces lo que puedo yo hacer acá es, en lugar de la p cuadrada, poner justamente la energía cinética. Entonces k cuadrada va a ser igual a 2m energía cinética entre h barra cuadrada. ¿Ok? De tal manera que entonces esto de acá me quedaría el laplaciano de psi igual a menos esto que construye aquí, 2m la energía cinética entre h barra cuadrada. Ok, y esto es por psi, y entonces por psi. Entonces me queda esta otra expresión. ¿Ok? Ahora, vamos a pensar un segundito. Vete, hormiga. Ok. Entonces, vamos a tratar de escribirlo diferente. Vamos a dejar... acá. Vamos a dejar la energía cinética del lado izquierdo, y solamente con la psi. Y entonces si despejamos nos va a quedar h barra cuadrada entre 2m. El laplaciano lo voy a escribir así. Ok. Y esperen un segundo. Ok. Y entonces ya tengo una expresión para este término de acá. Ok. Ahí está. Ahí está la clave. Entonces lo voy a guardar un segundo, y lo voy a volver a recordar mi estructura lógica de tratar de mezclar el efecto corpuscular con el efecto ondulatorio. Y entonces acuérdense que cuando lo mezclamos, o cuando entre comillas lo convolucionamos, nos quedó la energía cinética psi más la energía potencial psi. Ahora ya construiste de aquí, y entonces esto me va a quedar menos 1 entre h barra cuadrada 2m
la segunda parcial con respecto de psi, x cuadrada más psi. ¿Ok? Y, y esto de acá, se los presento, se llama la ecuación de Schrödinger. ¿Ok? Así como tenemos la segunda ley de Newton, esta va a ser el equivalente de la segunda ley de Newton para los sistemas pequeñitos como los electrones, que es la ecuación de Schrödinger. Recordar otra vez que esta psi pues está dada por A coseno de kx menos omega t más la parte imaginaria con el seno de kx menos omega t. ¿Ok? Y entonces, ¿qué significa esto? Pues es una pregunta que está difícil de contestar porque de hecho, pues, ¿qué es esto de acá, no? Entonces, no estoy muy seguro si esta es la forma en cómo Schrödinger llegó a su ecuación de Schrödinger, pero bueno, es una manera de llegar. Esta es la ecuación de Schrödinger y es una ecuación de Schrödinger que llamamos independiente del tiempo porque si se dieron cuenta cuando hacemos esto, eh, en principio no estamos tomando ninguna dependencia con respecto del tiempo, entonces estamos suponiendo que sí, en este caso, es independiente del tiempo y entonces va a funcionar bien eso que hicimos. Y dice la leyenda que en un pub en el que estaba reunida la banda de Copenhague, entre ellos Max Born, pues después de unas copas, probablemente de hecho eh, tomando esta cerveza Carlsberg, yo no sabía que Niels Bohr fue durante mucho tiempo financiado por esta cervecera y que después de ganar el premio Nobel de Física, la cervecera Carlsberg le regaló una casa que estaba junto a una de sus plantas con una conexión directa de cerveza para que tuviera cerveza gratuita durante el resto de su vida, ¿no? Cosas chingonas que uno no sabía. Entonces dicen que Max Born, pues ya con unas copas encima, se le ocurrió que uno podía definir esto como una especie de onda de probabilidad y entonces eventualmente lo que nos interesa no es esta psi, que es o sea, la idea, digamos, un poco así de caricatura es que en lugar de que tú pienses en una partícula, piensas que esta partícula ahora, más bien en alguna región del espacio, tiene cierta probabilidad de estar ahí, definida por esta cantidad psi. Entonces la forma, y vamos a ponerle color. Entonces vamos a hacer un dibujo mejor. Eh, bueno, así. O sea, no sé si a lo mejor es mejor con lápiz. O sea, imagínense eso así como bien dibujado. Entonces, donde está más negrito es donde hay más probabilidad de que esté el electrón y donde está más, menos intenso, tiene menos probabilidad. Y la simetría espacial en donde, como ocurre esa distribución de probabilidad, pues es esta, ¿no? Pero podrían ser cosas como así, ¿no? O así, etcétera. Y entonces, y lo mismo, aquí tienen pues cierta probabilidad, cierta probabilidad, cierta probabilidad, cierta probabilidad. Entonces, pues depende de cómo es el sistema cuántico que yo estoy analizando, pues cómo va a ser la geometría de su distribución de probabilidad y cómo va a estar, digamos, la intensidad repartida dentro de esas regiones. Y entonces, bueno, pues eso es esencialmente como la idea del psi, pero lo que yo puedo medir pues no es esa psi, porque esa psi, como les decía yo acá, pues tiene esta parte imaginaria que qué onda. Entonces, para poder hacerle sentido, pues yo tengo que sacar más bien la norma de ese número complejo. Entonces, la norma de ese número complejo pues está dado por psi conjugado y como lo estamos definiendo como una especie de probabilidad, pues entonces tiene que ser mayor que cero. Entonces, esa es una cosa que tenemos que poner, de tal manera que entonces, pues yo puedo pensar en que aquí grafico, por ejemplo, la psi de xt, ¿no? O sea, la magnitud, aquí está la x, y entonces yo voy viendo como cosas como de este estilo así, ¿no? ¿Sale? Este,
y donde estos serían como, digamos, estos máximos serían los lugares donde es más probable que podamos encontrar a la partícula, ¿no? Y entonces la probabilidad de que yo encuentre la partícula en una cierta región, pues va a estar dada, pues, evidentemente, por ejemplo, si este es el lugar entre la región, entre el punto A y el B, pues se define esta región, y entonces yo tengo que calcular la probabilidad, bueno, más bien la probabilidad de que la partícula se encuentre entre el punto A y el punto B, pues está dada por esta pi, que va a ser una integral debajo de la curva de esto que está acá, ¿no? Acuérdense que las curvas de las áreas debajo de las curvas siempre son integrales, y entonces la probabilidad de que yo encuentre a la partícula entre A y B, pues va a ser la integral de esto, y entonces evidentemente estos puntos que van a ser como los lugares más probables, evidentemente estos valles van a ser los lugares menos probables, y entonces cuando yo calcule esta P, pues me va a construir cosas de este estilo, de tal manera que entonces la probabilidad de que yo encuentre a la partícula en un cierto lugar, A y B, a un cierto tiempo t, pues va a estar por la integral de a y b, pues de esta cosa que construí, ¿no? De la psi de x, t, así, ¿no? Y evidentemente, pues va a haber una, esta probabilidad, pues al final de cuentas es una especie como de inferencia, entonces, pues va a haber una desigualdad de Kramer-Rao que nos dice que el error al cuadrado por la inferencia o la información de Fisher de un proceso experimental, pues siempre es mayor o igual que una constante 1, y lo que nos dice esencialmente es que eh, si yo tengo distribuciones de probabilidades así contra, por ejemplo, distribuciones de probabilidades así, entonces aquí la información de Fisher o la cantidad de inferencia